acompañarnos en la contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos como todos los lunes con un comentario de ella y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar y aquellas que lleguen en el transcurso de este ejercicio. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, también muchísimas gracias y buenos días a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. El gobierno de Morena le ha entregado el mandato al crimen organizado de gobernar. Hoy, nuestro país atraviesa una grave crisis de inseguridad. El presidente López Obrador le sigue echando la culpa a los gobiernos pasados. Por ejemplo, ha hablado del gobierno del presidente Calderón, a quien, por cierto, López Obrador ya rebasó en el número de muertes violentas. En solo 3 años y medio ya lo rebasó y no propone una estrategia para darle paz y seguridad al pueblo de México. Incluso desde el micrófono presidencial aseguró, y voy a citarlo: hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Fíjense nada más el razonamiento de este gobierno. Demuestra una vez más la complicidad de su administración, la complacencia de su administración también con las bandas delincuenciales. Hoy, los mexicanos son presa del crimen organizado. Si tienes un negocio o si eres joven, el crimen organizado te amenaza, te cobra derecho de piso, te recluta y si te niegas, te obligan a delinquir o peor aún, te asesinan. Mientras tanto, el gobierno del presidente López Obrador abraza a los delincuentes, los protege, es más, les aplaude y pues claramente estos se están apoderando de las ciudades, de los municipios y hasta de los pueblos más pequeños en este país. Lamentablemente, el presidente López Obrador permite que esta impunidad atraviese nuestra nación. Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia AC dicen que de las 10 ciudades más violentas del mundo, así como lo escucharon, 8 de esas 10 ciudades se encuentran aquí en nuestro país, siendo el epicentro mundial de la violencia. La falta de contundencia de Morena ha ocasionado que gobiernos como el de Estados Unidos emita una alerta para que los ciudadanos no vengan a nuestro país. Esto debido a los altos índices de violencia y secuestro. Dentro de los 5 estados que el gobierno norteamericano recomienda no visitar, 4 de esos 5 son gobernados por Morena: Colima, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Y dentro de las entidades federativas en las que se pide tener mayores precauciones debido a la delincuencia y al alza de secuestros, pues ¿qué creen? Se encuentra nada más y nada menos que nuestra Ciudad de México. Ante estos hechos, el canciller dijo, y abro comillas, estamos en el estándar, no hay nada nuevo. Qué lamentable, ¿no? Normalizar la violencia en lugar de atenderla es el claro ejemplo de la claudicación del gobierno ante el crimen organizado. Según datos del Secretariado Ejecutivo, en el mes de mayo, cerca de 2,500 personas fueron asesinadas en nuestro país. Y durante el mes de julio ya van más, durante el mes de junio ya van más de 1,500 mexicanos víctimas de homicidio. En promedio, diariamente 80 personas son asesinadas en México. Además, desde que empezó este gobierno morenista,
se han contabilizado cerca de 32,000 personas desaparecidas. Lamentablemente, la cifra histórica asciende a más de 100,000 personas que ya no regresaron a sus hogares, ya no regresaron a casa con su familia. La inseguridad no da tregua y los gobernadores y secretarios de Estado se pasean por todo el país en una ilegal campaña para promocionarse. Pero déjenme decirles un dato nada más. Este tema de las precampañas no solamente es un tema de ilegalidad, también es un tema de falta de ética. Es inmoral estar gastando recursos públicos mientras millones de mexicanos no tienen dinero en el bolsillo y no tienen para llevar de comer a su casa. El secretario de Gobernación no ha emitido una política pública eficaz para detener las desapariciones en nuestro país. La jefa de gobierno en México no detiene a las bandas delictivas que se han apoderado de la Ciudad de México. Y el canciller normaliza la violencia. Por eso, las encuestas publicadas el día de hoy confirman que la alianza PAN, PRI y PRD va a ganar la Ciudad de México. Claramente Morena ha hecho un pésimo gobierno y la ciudadanía reclama la inseguridad, la falta de empleo, los precios altísimos. Las corcholatas del presidente López Obrador no saben qué hacer con la inseguridad que se desborda en este país. Lamentablemente, pero cierto, Morena no atiende ni atenderá los problemas de inseguridad y esta ola de violencia cobra la vida de los mexicanos. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Víctor Mayén, quien le pregunta quien le pide si puede dar una opinión sobre las declaraciones del presidente que vaticinó que en 2024 los corruptos, retrógradas y conservadores no volverán al poder. Bueno, me parece que el presidente de la República demuestra, devela su peor rostro, porque no debería de estarse preocupando por el 2024, debería de estarse preocupando por estas cifras que son terribles y que están matando a mexicanos. Eso es lo que debería de hacer el presidente de la República, pero está obsesionado por tener más poder, por vivir en campañas, por estar yendo a eventos, a las arengas. Claramente es un presidente obsesionado con el poder. Y miren, sin duda, a los políticos les gusta el poder, pero a los buenos políticos usan ese poder para ayudar a la gente. El presidente López Obrador está usando el poder solamente para perpetuar en el gobierno esto que es muy lamentable y que además está generando muertes. Muertes por enfermedad y muertes por inseguridad. Es el peor gobierno que nos pudo haber tocado en medio de una pandemia y véanlo, no hay un solo dato de mejora en su gobierno y mucho menos en términos de seguridad. Va a pasar a la historia como uno de los sexenios de más asesinatos en la época moderna. Pero el presidente sigue pensando, sin lugar a dudas, sigue pensando en campañas. Y si dice que no van a regresar los corruptos, pues yo le diría, no van a regresar si están en el gobierno. Ahí está Bartlett, ahí está toda su familia involucrada. No es que regresen, es que siguen y están en el gobierno, presidente. Gracias, senadora. Vero Macías le pregunta su opinión sobre la terna de la Suprema Corte para integrar el Consejo de la Judicatura. Menciona que las magistradas finalistas son Lilia Mónica López Benítez, Marisol Castañeda Pérez y Rosa María Temblador Vidrio. Bueno, déjenme decirles que a mí personalmente me da muchísimo gusto saber que la terna para el Consejo de la Judicatura son 3 mujeres. Primero porque conozco a la mayoría y son extraordinarias abogadas, juristas, mujeres del Poder Judicial que tienen una gran trayectoria. A mí me da muchísimo gusto porque justo con esta terna
se materializa el principio de paridad de género. Toda esta construcción de reformas desde la Constitución hasta las leyes se materializa justo con esta terna. Claramente, pues ojalá y el Poder Judicial pueda resolver a favor de México, a favor de los mexicanos, y bueno, pues me dará muchísimo gusto, ojalá y les dé, digamos, tengan sabiduría en esta decisión. Me parece que es una gran terna de mujeres inteligentes. Muchas gracias, senadora. Mayolo López, Claudia Flores Barreto y Gerardo Segura, perdón, le hacen preguntas en el mismo sentido. Las voy a agrupar las tres, si nos ayuda con una sola respuesta. Mayolo le pregunta, por favor, una opinión relacionada con la movilización anunciada ayer por Ebrard para encabezar las encuestas. Claudia Flores le dice, ¿qué tan urgente en este sentido es que intervenga el INE? Y Gerardo Segura le pregunta, ¿no considera que es inmoral que funcionarios públicos insistan en mantenerse en campaña poniendo por encima sus intereses personal y pisoteando el Estado de Derecho? ¿No deberían de renunciar inmediatamente a sus encargos si quieren mantenerse en campaña? ¿El INE se ha tardado en otorgar sanciones en contra de estos funcionarios públicos? Bueno, claramente cualquier acción de las corcholatas preferidas del presidente de la República, cualquier acción es ilegal, hablando en términos electorales. No pueden hacer actos anticipados de campaña, no pueden ocupar recursos públicos. Éticamente tienen una responsabilidad hoy, para lo cual, por cierto, los mexicanos pagan sus impuestos y les pagan su salario. Las corcholatas del presidente de la República están muy equivocadas, porque no solamente es ilegal, es inmoral lo que están haciendo. Advertir que van a empezar una movilización a favor de alguna de las corcholatas es muy lamentable y es necesario que el INE intervenga, porque por supuesto están violando la ley y están violando la Constitución. Es necesario que el INE intervenga y emita medidas cautelares. No es posible que el canciller o la jefa de gobierno o el secretario de gobernación estén distrayéndose de sus obligaciones, porque claramente el canciller hoy lo que debería de hacer es volver a poner a México como líder en América Latina. Esta relación internacional que México está teniendo con todos los demás países a nivel internacional, no solamente en nuestro continente, sino en todo el planeta, es una de las peores relaciones que hemos tenido. ¿Qué les gusta? En los últimos 5 sexenios, México ha dejado de ser líder internacional. Eso es lo que debería de estar haciendo el canciller, ocupándose de volver a tener un liderazgo, pero pues no, se ve que está más preocupado por su siguiente posible elección. Muy lamentable, pero sobre todo muy ilegal. El INE claramente tendrá que ejercer su facultad legal y por supuesto es necesario que se emitan medidas cautelares. Nosotros ya hemos presentado las denuncias correspondientes. Gracias, senadora. Claudia Flores Barreto le hace 2 preguntas más. La primera, ¿tiene algo que hacer la oposición sin candidato y sin ruta? Bueno, a ver, déjenme decirles que hoy es un gran día para esa pregunta. Hoy las encuestas demuestran que aquí, en la Ciudad de México, el PAN, el PRI y el PRD va a ganar en 2024. Morena ya no puede seguir gobernando esta capital. Y mira, hoy claramente no hay una candidata o un candidato definido por la alianza PAN-PRI-PRD. Hay muy buenos perfiles en la Ciudad de México, hay varios y muy buenos perfiles aquí en la Ciudad de México. Y las encuestas dicen que el PAN-PRI-PRD van a ganar.
Eso mismo va a pasar a nivel nacional. La gente está cansada, la gente está decepcionada y por supuesto, todavía hay mucho trabajo que hacer. Gracias, senadora. Claudia Flores Barreto también le pregunta una opinión sobre el regreso al Senado de José Manuel del Río Virgen después de 6 meses de prisión. Bueno, primero que nada decirle al maestro del Río, bienvenido al Senado de la República. Maestro del Río, bienvenido, se le extrañó en esta etapa y decirle, por supuesto, que ojalá y esta injusticia que él vivió no la viva ningún mexicano, ninguna mexicana en este país. Lo que está pasando en Veracruz es terrible. La violencia en contra de quien piensa distinto es terrible. Es una muestra clara, pues, de que estos gobiernos morenistas simple y sencillamente piensan en el poder, en el abuso, en el odio, en la venganza. Qué mal que un compañero de aquí del Senado haya tenido que pasar por ese proceso tan lamentable. Medio año tuvo que sufrir este tipo de injusticias. Pero hoy nuevamente está aquí en el Senado de la República. Lo he visto de lejos hace un rato dando una conferencia de prensa. Solamente decirle, bienvenido, maestro del Río. Gracias, senadora. Le pregunta Gerardo Cedillo sobre el triunfo de la izquierda en Colombia y la opinión del presidente Andrés Manuel, que opina que en torno a que se mete en donde no lo llaman y usa la doctrina Estrada según le conviene. Bueno, pues evidentemente ya sabemos cómo funciona el presidente de la República. Cuando la ley se le acomoda, pues se vuelve muy legal, pero cuando no se le acomoda, pues dice su frase lamentablemente célebre, no me digan que la ley es la ley. Solamente decir que ojalá y para el pueblo de Colombia, pues este gobierno sea bueno para las mujeres y los hombres. Es un país que claramente ha tenido etapas muy, muy complicadas. Hablando en términos de inseguridad, son justo de las cosas que México debería de ver y debería de aspirar a no vivir. Gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta, López Obrador no puede con la inflación e inseguridad, pero ahora fanfarronea con no dejar el poder. ¿No es un insulto al país esto? La inflación es, yo diría, pues uno de los mayores agravios que este gobierno está haciendo en contra de los mexicanos. El precio de la canasta básica está altísimo. Los precios en el mercado están verdaderamente altos. Hoy los mexicanos no tienen la posibilidad de comprar con su salario las cosas necesarias para llevar a casa. Mientras eso sucede, López Obrador y sus corcholatas están pensando en la siguiente campaña. Verdaderamente es inhumano. Gracias, senadora. Gerardo Segura también le pregunta sobre el caso Sandra Cuevas, en el cual buscan destituir a la alcaldesa por hacer su trabajo, cumplir con sus responsabilidades y brindar protección a la comunidad al cerrar el deportivo para darle mantenimiento. Trabajo que incluso solicitó protección civil, responsabilidad que Claudia Sheinbaum no llevó a cabo en el Repsamen o en la línea 12 del metro, lo cual provocó una tragedia en ambos casos. ¿Cree que Sheinbaum debe rendir cuentas antes de llevar a cabo una persecución en contra de Sandra Cuevas? Es evidente que hay una persecución política en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Es evidente que López Obrador y Claudia Sheinbaum no le perdonan a Sandra Cuevas, que ella les arrebató, les ganó, les demostró en su propia casa, ¿no? Incluso en la casilla de Palacio Nacional les ganó. No le perdonan
que les haya ganado y ahora quieren quitarle a la mala, quieren arrebatarle a Sandra Cuevas lo que ganó en las urnas. Y eso es una muestra clara de autoritarismo. Eso demuestra la miseria política de Morena, porque si Sandra Cuevas ganó, la deben de respetar, deben de reconocer que ella es la autoridad en la alcaldía y deben, yo diría, incluso no atacarla, sino acompañarla para dar mejores servicios, acompañarla con presupuesto, acompañarla con lo que debería de hacer realmente una jefa de gobierno y un presidente para con ella o cualquier otro presidente municipal o alcalde. Deberían de hacer un buen gobierno en sinergia. El problema de este gobierno es que no sabe hacer equipo, no sabe respetar a la oposición, no sabe reconocer cuando este gobierno de Morena pierde. Esto que está pasando en la alcaldía Cuauhtémoc demuestra, yo diría, uno de los peores rostros del gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Ya dejen de atacarla, ya párenle, dejen de amedrentar a ella y a su equipo, porque lo que necesita la alcaldía de Cuauhtémoc es, sin lugar a dudas, ser un gran espacio de desarrollo para los ciudadanos. En esta alcaldía está aquí el Senado de la República, está Palacio Nacional, está la mayor cantidad de gobiernos, de autoridades en esta ciudad, pero también están mujeres y hombres que libres votaron por Sandra Cuevas. Gracias, senadora. Félix Muñiz está conectado. Tienes la palabra, Félix. Gracias, Sergio. Buenos y violentos días, senadora. Yo creo que así ya hay que empezarnos a saludar, más por ahora que nos dices que 80 muertos diarios o asesinatos hay en el país. Pues, ayer en Tamaulipas, Zacatecas, o sea, antes decían que estaban focalizados estos eventos, pero parece ser que ahora brincan por cualquier lado. Y aquí mi pregunta, senadora, sería, ¿estamos en el mismo punto? ¿Quién deja pasar las armas para que estos criminales actúen? O sea, tiran balas como si fueran palomitas, o sea, no sé quién los recarga o dónde las compran, o se supone que por lo menos eso deberían de tratar de evitar que las armas pasen a los delincuentes. Y la otra pregunta sería, senadora, allá en la Cámara de Diputados se dicen listos para discutir hasta un parlamento abierto la reforma electoral. Esta moratoria que han declarado la Alianza Va por México, ¿va a funcionar o les van a dar ustedes el camino libre? Gracias, senadora. Bueno, primero que nada decir, el tema de la violencia, de la inseguridad, de la cantidad de armas y balas que hay en nuestro país, lamentablemente es con permiso de este gobierno, es con la anuencia de este gobierno, es con la complicidad de este gobierno, incluso diría yo, es con el consentimiento de este gobierno. Y este gobierno está dando la peor señal a nivel nacional e internacional, la peor. Les voy a decir por qué. Hoy un mexicano, una mexicana sale de su casa y no sabe si va a regresar. Hoy un extranjero no quiere venir a México porque puede ser que no regrese a su país. Esto daña a los mexicanos y por supuesto daña la posibilidad de que incluso personas del extranjero puedan venir aquí y con su presencia generan empleo, con su presencia, pues por supuesto, mejoran las condiciones de nuestro país. Hay países que viven literalmente del turismo. Hay países que gracias a que mucha gente del planeta va a sus playas, a sus zonas arqueológicas, acude a probar su comida, todos en ese país viven de manera digna y con calidad. Aquí tenemos las mejores playas del planeta, tenemos una comida espectacular, tenemos un patrimonio
en gastronómico en los 32 estados de la República. Pero lamentablemente lo que no tenemos es un buen gobierno que cuide a los nacionales y a los extranjeros. Por eso es que este gobierno está dando uno de sus, yo diría, está mostrando uno de sus peores rostros, pero está dándole en la torre a millones de mexicanos. Porque hoy los mexicanos no tienen la posibilidad de esperar o de pensar que las cosas van a cambiar. ¿Saben por qué no? Hoy lo dijo, hoy dieron las cifras, ¿no? En Palacio Nacional, hoy dieron las cifras. Este gobierno ha rebasado al gobierno del presidente Calderón en asesinatos. López Obrador ha rebasado al gobierno del presidente Calderón en asesinatos. Y en lugar de corregir, en lugar de generar una nueva estrategia, y fíjense, apenas llevan 3 años y meses, ni siquiera han llegado al 4.º año. Eso claramente demuestra pues que hay una claudicación, hay yo diría, hay un arrodillamiento. Este gobierno está de rodillas al crimen organizado. Y en medio de eso se están llevando al país entre las patas. Senadora, nada más lo del asunto de la reforma electoral, por favor. Parece que allá en la Cámara quieren ya sacarla. No cuenten con nuestros votos. Claramente, lo hemos dicho, en privado y en público. No cuenten con nuestros votos. No vamos a ayudar a López Obrador a destruir este país. No lo vamos a ayudar. Es más, no lo vamos a dejar. El presidente López Obrador no va a poder destruir las instituciones. El presidente López Obrador no va a destruir al INE porque no se lo vamos a permitir. El presidente López Obrador no va a militarizar este país porque no se lo vamos a permitir. Que no cuente con nuestros votos, que deje de estarse frotando las manos. El INE va a continuar. Así como el INE reconoció el triunfo de Morena, del PRI y del PAN, así es como necesitamos un árbitro electoral que nos dé la razón cuando ganemos y nos diga que no cuando perdemos. La obsesión de López Obrador por destruir al INE es porque quiere un árbitro que solamente le dé triunfos a Morena y eso no va a pasar. Que no cuente con nuestros votos. No va a poder destruir al INE. Lo seguimos diciendo, lo diremos una y otra vez hasta que le quede claro. Gracias, senadora. Gracias, Gallo. Para finalizar, senadora, tengo solamente pregunta de Rubén Arizmendi. No sé si alguien que esté conectado quiera hacer uso de la palabra. Rubén Arizmendi le pregunta, Andrés Manuel dijo hoy que la Ciudad de México es la ciudad más segura del mundo o una de las más seguras del mundo. ¿Qué opina? Pues claramente el presidente de la República miente y sabe que miente. Y sabiendo que miente, lo que trata es de engañar al pueblo de México. Por supuesto, la Ciudad de México lamentablemente está viviendo una de las peores crisis de inseguridad. En la Ciudad de México, las jóvenes salen de su casa y no saben si van a regresar. En la Ciudad de México, quien toma un transporte público probablemente lo dejen sin su quincena porque hay una inseguridad brutal. Incluso se meten a la casa de los mexicanos, de los capitalinos, y no hay quien pueda ayudar a este robo a casa, habitación que está siendo terrible y altísimo. La Ciudad de México hoy tiene que pagar derecho de piso a los delincuentes. López Obrador sabe que la Ciudad de México es una de las ciudades más inseguras del país. Dice lo contrario
porque miente, porque le gusta mentirle, lamentablemente, al pueblo de México. Senadora, pues no tenemos nada más registrado. Agradecerles a las compañeras y compañeros de los medios y de La Fuente por acompañarnos. Desearles buen día y buena semana a todas y a todos. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Sergio, muchas gracias. A seguir trabajando esta semana. Ya vimos que las encuestas están maravillosas. Qué bueno que la gente se está dando cuenta de estos pésimos gobiernos de Morena. Vamos a seguir trabajando aquí, en la Ciudad de México y en todo el país, porque sé que hay millones de mexicanos que ya están cansados de este gobierno populista y corrupto que genera inseguridad y genera muerte. Es necesario buscar mejores gobiernos, porque claramente sí hay de otra. Les mando un abrazo y que tengan la mejor de las semanas. Gracias, senadora.